Hola, hola mis queridos, ¿cómo están? Vamos a Apocalipsis capítulo 14, ¿les parece? Pero no vamos al capítulo 14 de Apocalipsis, sino a la sesión número 14. Y eso es muy importante que lo mantengamos porque ya perdimos el orden de los capítulos debido a ese anexo que les hice la vez pasada. Hoy vamos a completar la enseñanza del capítulo 12. Y yo creo que es un capítulo de gran importancia porque nos ayuda, nos enseña a conocer a este gran enemigo, Satanás. No es un tema agradable, como dije la vez pasada, pero creo que es extraordinariamente importante para nuestra vida espiritual. Recordemos, para empezar, que Apocalipsis no es un enfrentamiento final entre el bien y el mal, como si Satanás fuera el equivalente de Dios, pero en el mal. No, no es así. Apocalipsis es más bien un enfrentamiento, sí, pero donde el Dios todopoderoso y todo soberano viene a hacer un pare total y a establecer su reino y a juzgar el mal en todo lo que existe mal, ¿no es cierto?, en el mundo angélico y en el mundo humano. Todo eso lo va a juzgar el Señor y va a poner el fin. Y este dragón famoso que aparece en el capítulo 12 está en rebeldía contra su creador. A pesar de haber sido creado, dice la Escritura, lleno de hermosura y de sabiduría, pero parece que no le sirvió mucho. Y quisiera que comenzáramos con este pasaje de Ezequiel capítulo 28. Y vamos a comenzar con esto porque se piensa que este pasaje refleja la caída de Satanás. Y en el capítulo 12 de Apocalipsis tenemos otra situación, que es el momento en que Satanás es expulsado del cielo. Es otra cosa. Y por eso es importante que lo comparemos y sepamos de qué estamos hablando. Así que leamos este pasaje de Ezequiel 28, pero como siempre vamos a pedirle primero al Señor que nos guarde y que nos guíe en esta meditación. Padre Celestial, gracias por poder abrir tu palabra con libertad. Y pedimos, Señor, tu guía, tu bendición, inteligencia, sabiduría y sobre todo aplicar estas cosas a nuestro corazón primero para poder compartirlo con otros. Señor, yo te ruego en especial tu protección en este día con la sangre de Jesucristo nuestro Señor para cubrirnos de las acechanzas del diablo. No nos dejes caer en tentación, Padre, líbranos del mal, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 17, y leo de la Reina Valera 60. Así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y recabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Hasta ahí nos está diciendo claramente que es una criatura, no es para nada eterno. Nos dice que estuvo en el jardín de Edén, algo que ya sabíamos, pero nos da ese dato importante para saber que no está hablando del rey de Tiro, que es el contexto de Ezequiel 28. Y además nos dice cómo fue creado. Dice que era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. O sea, era un ser muy, muy especial. Y en el versículo 14 dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Eso es lo que hizo Dios mismo, el Señor, y lo sacó de este lugar de privilegio. El monte de Dios es una forma de hablar de el lugar de su morada. Tanto se dice así en la tierra como en los lugares celestiales. Se enalteció tu corazón a causa
de tu hermosura corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Otra vez nos está diciendo algo muy importante. Da la impresión de que la razón de la caída de Satanás es esta autocontemplación, es creerse algo que realmente no es, vale decir, similar hasta cierto punto a Dios mismo. Y termina diciendo: yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Hasta ahí. Es un pasaje altamente simbólico y por eso es difícil hacer doctrina de algo así. Un pasaje tan profético, tan escrito en términos de poesía y altamente simbólico. Sin embargo, es el pasaje más claro en relación con la caída de Satanás. De ahí han ocurrido muchísimas cosas, porque esto ocurrió aún antes del huerto de Edén. Y Dios terminará la rebeldía de esta criatura de manera final y total cuando los reinos del mundo sean entregados a el Mesías, al Cristo de Dios. Así que ese es el ambiente, ya Satanás caído, pero ahora estamos al final de los tiempos y eso es lo que nos está narrando Apocalipsis. Para Israel sobre todo, porque esta es la semana 70 de Israel, para Israel la tribulación tiene que ver con grandes persecuciones. Y de ahí que ya nos dijo en los primeros versículos que la mujer, vale decir, la nación de Israel, pero el verdadero Israel, el Israel creyente, huya al desierto. Y esto aparentemente es una huida literal, tal como ocurrió en otras épocas, por ejemplo, cuando Israel salió de Egipto, y también poco antes de la destrucción del templo, en el año 70 después de Cristo, también una gran cantidad de judíos creyentes, en esa época ya de la iglesia, arrancaron al desierto para sustentarse allí por un tiempo importante, mientras Roma destruía totalmente la ciudad y el templo. Pero aún para Juan eso era asunto del pasado, así que evidentemente no está hablando de eso y nos muestra algo que es todavía futuro. Israel va a ser sustentado en este lugar que Dios tiene preparado por 42 meses, que equivalen a los 3 años y medio, ya lo hemos visto, o tiempos y la mitad de un tiempo, o los 1260 días, que es por supuesto la segunda mitad de la tribulación, conocida como la gran tribulación. ¿Te ubicas? Ok, de eso estamos hablando. Pero el pasaje que nos ocupa de Apocalipsis 12 nos habla de otro evento, y que es la expulsión de Satanás del cielo. Dice así, Apocalipsis 12, del 7 al 9. Después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles también lucharon, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Y ya hablamos hace 2 sesiones un poco acerca, a grandes rasgos, de este pasaje, pero ahora vamos a hincarle un poco más el diente, algunos detalles que son realmente importantes. Según el pensamiento judío, antes de que apareciera nuestro Señor Jesús, Satanás fue expulsado del cielo en una época muy antigua, y me refiero a la caída de Satanás, y para los judíos esa había sido ya una expulsión del cielo, y había sido confinado a lo que ellos llamaron las regiones aéreas. Eso aparece en un libro que se llama Segunda de Enoc, en el capítulo 29. Es un libro pseudoepígrafo, apócrifo, no es algo de nuestro interés como para hacer doctrina, pero sí nos interesa el pensamiento judío antiguo. Y aparentemente eso que están diciendo ellos sí ocurrió, porque definitivamente Pablo llama a Satanás el príncipe de la potestad del aire. Efesios capítulo 2, versículo 2. Y también el mismo Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 12, dice que los creyentes tenemos lucha en las regiones celestes.
Vale decir, sí hay algo de esto, de que fue confinado Satanás a estos lugares. Sin embargo, es claro también que Satanás tiene acceso a Dios de alguna manera. Ahí están los pasajes que te mencioné. Porque nos dice, por ejemplo, Job capítulo 1, versículos 6 al 7, pero un día se presentaron ante el Señor sus servidores, y entre ellos llegó también Satanás. Cuando el Señor lo vio, le preguntó, ¿de dónde vienes? Y Satanás le contestó, vengo de andar recorriendo la tierra. No es el único pasaje que nos habla de esto, pero es posiblemente el más claro. Es evidente que Satanás sí tiene acceso a Dios de alguna manera, pero no cuando a él se le ocurre, sino cuando Dios lo llama a rendir cuentas por alguna situación en particular. Y después de esta expulsión de Apocalipsis 12, que insisto, no es la caída original de Satanás, después de esta caída ni siquiera tendrá acceso a esa relación con Dios que el Señor está permitiendo todavía hoy, como nos ilustra, por ejemplo, Job, que es un libro muy antiguo, pero ya evidentemente es posterior a la caída de Satanás, y también lo vemos en Zacarías capítulo 3, donde Satanás está acusando al sumo sacerdote Josué delante de Dios. Así que esta profesión del diablo de ser como un abogado, pero más bien un fiscal, acusando constantemente, mentirosamente a la gente y a los creyentes en particular, después de Apocalipsis 12 ya no ocurre más. Muchas personas me han preguntado, ¿cómo es eso de que Satanás está en los cielos, en los lugares celestiales, pero tiene acceso a Dios, pero está con Dios o está aquí en la tierra? ¿Dónde está? Y de ahí que haya surgido una teoría, una doctrina cristiana que habla de que existen 3 cielos. Y la verdad es que eso se ha prestado un poco para confusión y quiero tomarme un minutito para explicar de qué se trata eso. Muchos piensan de esta manera, así vas a encontrar varias imágenes en internet, ¿verdad? Donde esto que está acá es nuestra atmósfera y se le llama el primer cielo. Es correcto eso. Después se habla de un segundo cielo y que muchas personas lo interpretan como el resto del universo físico. Ahí yo no estoy de acuerdo. Y en tercer lugar se habla de la morada de Dios, el tercer cielo. ¿Correcto? Entonces, un cielo, 2 cielos, 3 cielos. Es cierto que existen 3 cielos, pero no de esta manera que se explica generalmente. Permíteme ilustrártelo de una manera un poquito más clara. En primer lugar, existe el cielo físico, que en mi opinión no es solamente la atmósfera alrededor de la Tierra, sino todo el universo físico. Todo lugar creado por Dios, incluyendo las estrellas, los astros, las galaxias, todo ello para el Señor es el cielo. El cielo primero, el cielo físico. Pero después de eso existe otro cielo, que es de carácter más bien espiritual. Y aquí tenemos algunos pasajes. Por ejemplo, Efesios capítulo 3, versículo 10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y el mismo Pablo en Efesios 6, versículo 12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, este segundo cielo llamado lugares celestiales o regiones celestes incluye ángeles buenos y ángeles malos. Allí es donde se desarrolla este conflicto angelical por medio del principio del desplazamiento, que ya lo he mencionado en varias oportunidades. En este segundo cielo es donde está este conflicto que es tan invisible para nosotros, pero en el cual la iglesia participa. Los creyentes participamos a través de la oración, dando a conocer, como dice el versículo 10 del capítulo 3, también combatiendo, como dice 6:12 de Efesios. ¿Me sigues?
Y también existe un tercer cielo que corresponde, como dice Efesios capítulo 2, versículo 6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y esta es una declaración, pero extremadamente importante y hermosa, porque nos dice que nuestro espíritu, al ser regenerado por Jesús nuestro Señor, cuando creemos en Él, regenerado más bien por el Espíritu Santo, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo nuestro Señor, nuestro espíritu, en cierta manera ligado al Espíritu Santo, habitado por el Espíritu Santo, unido a Cristo, en Cristo, todo este asunto místico del cristianismo tan precioso y tan importante, nos coloca directamente en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Este es el tercer cielo, como dice el apóstol Pablo con mucho más claridad en 2 Corintios 12:2. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y después continúa diciendo que allí escuchó palabras directamente de Dios, palabras inefables, etcétera, etcétera. O sea, allí fue Pablo a este tercer cielo en una visión. Y él no sabe si fue en cuerpo, fuera del cuerpo, la verdad es que le quedó todo grande, pero tuvo la visión. Y en el mismo capítulo, o sea, en el mismo libro, perdón, no en el mismo libro, pero en Efesios capítulo 2, donde Pablo ha hablado ya bastante de las regiones celestiales, él nos habla de otro lugar donde está Cristo Jesús, que es este tercer cielo, la morada de Dios. Allí, a ese lugar, vamos los creyentes después de esta vida. Pero ya estamos unidos a Cristo en este momento, cuando somos habitación, morada del Espíritu Santo, porque nos dice la Escritura que estamos en Cristo, unidos místicamente. Es una verdad, por supuesto, imposible de comprender 100%, va más allá de nuestras capacidades, pero son revelaciones que por medio de la fe entendemos y apropiamos. Ese, mi hermano, mi hermana, ese es tu lugar genuino de habitación, ese es tu destino final. Ese es la ciudad celestial, ese es tu lugar verdadero. Eres ciudadano del cielo y ya estás en parte allí, unido a Cristo, en Cristo. Y allí llegaremos algún día, después de nuestra muerte, o cuando seamos arrebatados y con un nuevo cuerpo totalmente diferente como el que tenía Jesús. Maravillosa, ¿verdad? Extraordinaria. Así es que sí existen estos tres cielos, pero diferente como se plantea a veces. Creo que esta es la mejor manera. Y en este segundo cielo, que son los lugares celestiales, es donde se desarrolla el conflicto celestial. De tal manera que Satanás y sus ángeles tienen acceso a este lugar, especialmente los que son principados y potestades, los de más alto rango, y otros de más bajo rango aquí en el universo físico. Son capaces de penetrar este universo y por eso son los demonios. Pero solamente puede tener acceso a Dios cuando el Señor nuestro, que este por supuesto es un símbolo porque Dios es omnipresente, de tal manera que está en todas partes. Y cuando Dios quiere, el Señor le da acceso a Satanás para hablar con él. ¿Para qué vamos a hablar de que Dios baja al segundo cielo? Insisto, Dios es omnipresente, entonces Dios está aquí en el tercer cielo, está aquí, está también aquí y está hasta en el abismo que vimos antes y en el infierno que todavía no ocupa nadie. Dios está en todas partes y sin embargo Satanás no. Satanás es un ser finito así como sus ángeles y ellos solamente pueden estar hasta donde el Señor les permita. De este lugar es expulsado Satanás en Apocalipsis capítulo 12 y entonces obligado a ir exclusivamente al universo físico y por eso es que viene con furia sobre el mundo en esa última etapa. Estas cosas son muy importantes de entender porque como nos dice Pablo, que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermanos queridos, Satanás cayó del cielo,
por autoexaltación, por orgullo, por soberbia, y eso es lo que él pretende diseminar entre los seres humanos, en especial, si puede, entre los creyentes, para provocar mal testimonio y tantas otras cosas. Así que el Señor nos advierte a través de Pablo para no caer en las redes del maligno como un neófito, para no ser que él no gane ventaja sobre nosotros, sino que más bien no ignoremos sus maquinaciones. Él cayó la primera vez del cielo, después hay una segunda vez, pero que todavía nos espera en el futuro. Mientras tanto, él tiene acceso a estos lugares, a muchas cosas en el universo físico, a través de sus huestes y él mismo. Y él sabe que por la victoria de nuestro Señor en la cruz, sus días están contados. Pero todavía no se ha ejecutado esto de Apocalipsis capítulo 12, y te voy a empezar a contar ahora por qué. Nos dice la Escritura que fue el arcángel Miguel quien ejecutó esto que encontramos en Apocalipsis 12, no el Mesías. Pero nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, proveyó la base para toda victoria sobre el diablo. Y también lo que hace en este momento Miguel, en esta representación, lo vemos en un cuadro famoso de Rubens, ¿no es cierto? Más o menos confeccionado en 1622 y que está en un museo en Madrid. Este famoso cuadro representa ese combate entre Miguel y Satanás. Y es muy pictórico, es hermoso, por supuesto, tiene muchísimos errores desde el punto de vista teológico, que vamos a ver a continuación, pero el punto es que Miguel echa fuera a Satanás sobre la base de la victoria de Jesús, no por su propio poderío como ángel. De hecho, ellos han combatido muchas veces ya en este principio de desplazamiento. Miguel como el gran arcángel a favor de Israel, y Satanás, por supuesto, atacando a Israel de manera muy particular, porque es el pueblo del cual vendría el Mesías, y después es como podríamos decir la madre, la mujer que ya vimos, ¿no es cierto?, de la cual salió el Mesías y por lo tanto sigue tratando de dañarla. Así como a toda la iglesia, ¿no es cierto? Pero Israel en este momento de la semana 70 es el centro de su enfoque. Las palabras que se usan acerca de esta expulsión son sumamente violentas. Dice que fue lanzado, arrojado, ¿verdad? Así como sus ángeles arrojados. Son expresiones realmente muy, muy violentas. Y nos habla de este arcángel. Solo a Miguel se le llama arcángel en toda la Biblia. Pero Daniel dice que es uno de los principales príncipes, como vimos en la serie de Daniel, y eso nos da el indicio de que debe haber más ángeles de este rango, así como él. Por otra parte, Daniel también nos informa que es el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, o sea, de parte de Israel. Es el ángel, el arcángel asignado a este pueblo, es el protector. Y como protector de Israel, por supuesto que va a ser sumamente protagonista en esta semana 70, que es la última semana de la historia de Israel y, en definitiva, del mundo. Miguel es acompañado por un ejército de ángeles a los cuales se les dice sus ángeles. Y esa es la característica de un arcángel, ¿no es cierto? De arjos. Y eso es realmente de un capitán, de un general. Y por eso tiene ángeles a su cargo. Y Satanás pretende un rango similar porque también se habla en el pasaje de que tiene ángeles que le siguen. No sabemos si Satanás fue alguna vez un arcángel, pero de un rango similar debe haber sido. Si no, ¿por qué tantas alabanzas en Ezequiel, el capítulo 28 que ya leímos? Para Juan, el que está escribiendo Apocalipsis, la batalla entre Miguel y Satanás es descrita en términos militares, pero es evidente que en esencia este es un conflicto de carácter más bien legal. En otras palabras, dado que ya fue vencido Satanás en la cruz, en cualquier momento de la historia pudo haber ocurrido esto.
pero Dios decretó que esto fuera hecho al final de la historia de la humanidad, más o menos en la mitad de la semana 70. Y, y Miguel entonces viene ahora con todo el derecho de parte del Señor a decirle, te fuiste y no hay vuelta atrás. Quiero mostrarles esto con claridad. Dicen Judas que Miguel contendió con Satanás por el cuerpo de Moisés. Y en ese conflicto, Miguel no usó sus propias características, no fue un conflicto armado, ninguno de los dos sacó una espada de luz ni nada por el estilo, sino que finalmente Miguel dijo, Satanás, que Jehová, que el Señor te reprenda. Y eso es sumamente importante porque no es el poder de un ángel contra otro ángel. Es simplemente un decreto de Dios sobre la obra de su Hijo Jesucristo. Y los ángeles funcionan de esa manera. Funcionan en términos legales. Por eso hablo del principio del desplazamiento. El Señor nos dio a nosotros, los seres humanos, la característica de ser representantes de Dios sobre todo el universo físico. Y por tanto, en la medida que nosotros vamos creyéndole a Dios o a Satanás, entonces los ángeles van ganando terreno o perdiéndolo en este principio del desplazamiento. Así de importantes somos nosotros en este conflicto, aún en las regiones celestes, pero también aquí en la tierra, en todo sentido. No lo pierdas de vista porque esto es esencial. El triunfo entonces del Mesías, su resurrección y ascensión, finalmente, que eso demostró, porque ahí se sentó a la diestra del Padre, es lo que se aplica ahora en los lugares celestiales, y Dios decidió soberanamente que esto ocurriera al final de la historia humana, en esta semana 70. Nuestro Señor Jesús vio por adelantado durante su ministerio en forma de visión, en forma profética, diciendo en Lucas 10:18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y esto es sumamente llamativo. ¿Cuándo lo vio el Señor? Cuando llegaron los discípulos, los 70 que el Señor había enviado, y le vinieron diciendo que aún los espíritus inmundos se sujetaban a ellos por la autoridad que Jesús les había delegado. En otras palabras, en este ambiente donde llegan los discípulos diciendo, de verdad, Señor, el poder que nos delegaste funciona y aún contra los espíritus malos, no solamente para sanar enfermedades y predicar el reino. Y esto le produjo al Señor esta visión que ocurriría en el futuro, según Apocalipsis 12, pero el Señor ya lo vio porque en sus discípulos en ese momento ya estaba funcionando el poder que tendrían de manera plena cuando el pacto nuevo entrara en función. Y el pacto nuevo entró en función después de la cruz, resurrección, ascensión y el descenso, la venida del Espíritu Santo. Después de eso, el pacto nuevo entró en función. Pero Jesús ya sabía, ya lo vio en visión durante su ministerio que Satanás caería. Y él nos dice en Juan capítulo 12, versículo 31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Te fijas? Obviamente no está hablando de la caída original, sino que está hablando de este momento en particular de Apocalipsis 12 en que el diablo es echado del cielo para nunca más tener acceso a Dios. Y eso lo vio el Señor claramente sobre la base de su sacrificio. Por eso dice ahora. Y lo está diciendo en este momento de la última semana que el Señor pasó allí en Jerusalén, predicando en el templo, etc. Y esto está muy cerca del jueves en que Él va a tomar la última cena con los discípulos y le está diciendo a sus discípulos, ahora es el tiempo porque sobre la base de lo que voy a hacer en estos días, ahora se termina todo, sobre esta base veo que el mundo va a ser juzgado y Satanás, finalmente, el príncipe de este mundo, será echado fuera. Eso es tan importante. Pero no nos engañemos.
Satanás ha estado tremendamente activo en toda la época de la iglesia. Mira esos versículos, léelos con calma y de verdad disfruta de esta enseñanza. Entiende lo que está ocurriendo. Pablo nos aconseja que conozcamos las maquinaciones, porque contra este enemigo, aún derrotado, es poderoso, porque aún no ha sido echado del cielo. Por tanto, en sus maquinaciones, él vive acusando, y sus príncipes y potestades gobiernan las regiones celestes y de esa manera influyen los gobiernos en toda la maldad que existe, y sus demonios terrestres influyen en los seres humanos, también en los creyentes, tratando de lograr perversidades y tantas cosas. O sea, estas son las maquinaciones, y Apocalipsis nos da un vistazo de lo que ocurrirá al final de los tiempos. Es difícil entender que Satanás tenga acceso a Dios después de la caída. Sí, es difícil todo con Satanás, como dije la vez pasada, porque fue creado este bicharraco. Pero bueno, después de la primera venida de nuestro Señor, de la cruz y todo eso, él fue vencido. Dios decretó que la ejecución de esa victoria fuera al final, cuando sea echado del cielo. Después de eso todavía va a ser atado por 1000 años en el abismo, y después de eso recién va a ser echado al lago de fuego y azufre, que es el infierno, que en este minuto está vacío. Y Mateo 25:41 nos dice con claridad que este lago de fuego nunca fue hecho para el ser humano, sino para Satanás y sus ángeles. Es como que Dios vio de antemano la caída de este ser nefasto y de inmediato ya creó este lugar espiritual que es el infierno, y lo preparó para Satanás y sus ángeles. Pero allí va todo ser humano que va a compartir la eternidad con estos seres, precisamente por compartir la rebeldía, la soberbia de Satanás y de sus ángeles. Es un lugar terrible. No es lo que el Señor quisiera para ningún ser humano, pero nosotros elegimos con toda libertad. Sigamos. Apocalipsis, los versículos 10 al 12 del capítulo 12 nos dicen: entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía: aquí están ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ya ha sido expulsado el que día y noche acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra que ellos proclamaron. Siempre estuvieron preparados a entregar sus vidas y morir. Alégrense por eso ustedes, los cielos, alégrense ustedes que los habitan, pero ay de ustedes, los que habitan la tierra y el mar. El diablo ha llegado a ustedes lleno de ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Estos son pasajes también muy importantes. Desde la perspectiva de Juan, la gran tribulación es el resultado directo de la expulsión de Satanás. Es decir, él sale de este privilegio que todavía tiene y con furia se viene a la tierra, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Cuánto? Bueno, los 3 años y medio que le dio el Señor finales. Es decir, Satanás ha leído el Apocalipsis, seguro, y él sabe que todas estas cosas se van a cumplir. Entonces él trata de hacer todo el daño posible hasta que se cumpla el tiempo. Y él no sabe cuándo se va a cumplir específicamente, pero él sabe perfectamente que cuando él sea echado de este privilegio que aún tiene, 3 años y medio le quedan. Sabiendo que le queda poco tiempo, entonces, cuando sea echado, viene con todo a la persecución más brutal que la historia humana haya registrado. Este pasaje, ¿no es cierto?, nos habla de algo sumamente importante. Evidentemente está hablando de los mártires de la época de la gran tribulación, o de la tribulación en general. Pero la manera en que estos hermanos nuestros vencieron a Satanás, a pesar de la muerte, ¿no es cierto?, es de aplicación para todas las épocas, especialmente para nosotros. Y por eso es un pasaje sumamente importante que debemos conocer con algo de detalle. Aquí se nos habla del gran tema
de la sangre del Cordero de Dios, la sangre de Cristo vertida en la cruz y el poder de esa sangre. Es importante conocer esto para una vida espiritual saludable y poderosa. En primer lugar, nos dice que nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Pablo nos advierte que gozamos de una libertad comprada, ganada con sangre, y que nos mantengamos en esa libertad, porque sí es posible volver al yugo de la esclavitud, que es la esclavitud del pecado. En Apocalipsis 1, versículo 5, y de Jesucristo el testigo fiel, primogénito de entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra, Él nos amó, con su sangre nos lavó de nuestros pecados. Es evidente, glorificado Jesús, su sangre habla todavía más potente, pero esa sangre vertida tiene un efecto fundamental en nuestra vida. Y Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres. Es la vida natural, la herencia de ser simiente satánica, como ya he explicado. Y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Es decir, aquí Pedro nos dice con toda claridad el poder de esta sangre, el costo de esta sangre, el amor que hay detrás y el gran drama de desperdiciarla, de no valorarla, de no usarla, de no tomarla en cuenta, que eso es lo que hace la mayor parte de la humanidad. ¿Me explico? Este es un tema esencialísimo. La sangre de Jesucristo y su aplicación nos hizo libres del pecado. Esa es la primera cosa con la que podemos vencer a Satanás. El pecado nos atrae. Satanás quiere que volvamos a él. Sus demonios nos impulsan, trata de tentarnos. Pero la sangre de Cristo ya nos hizo libres. Y el apóstol nos recomienda, los apóstoles nos recomiendan, no vuelvan a esa esclavitud. Tienen todo el poder y el derecho de usar esta sangre una y otra vez, porque abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Sean libres todo el tiempo. Primera cosa. Segundo asunto. Por esa sangre derramada, estableció finalmente como un decreto en los cielos nuestro derecho a reinar, y por tanto, en esa restauración como los genuinos representantes de Dios, podemos pararnos frente al diablo y sus huestes y decirle: hasta aquí llegaste. El ser humano en condiciones naturales no puede hacer eso, porque es simiente de Satanás, está sujeto a él. Pero el ser humano redimido, el ser humano creyente, el ser humano cubierto por la sangre del Cordero, recibido esto por medio de la fe, tiene la autoridad, porque es regenerado, se nos devuelve el señorío, somos imagen de Cristo en la tierra, y tenemos entonces el derecho y el deber de reinar y decirle a esta criatura que es Satanás, que no es otra cosa que una criatura: hasta aquí llegaste, para, y a sus ángeles también. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestro deber es anunciar aquí en la tierra a los seres humanos y en los lugares celestiales la victoria de Cristo. Esa es nuestra tarea. Apocalipsis capítulo 5 versículos 9 y 10. Y entonaban un cántico nuevo que decía:
Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, con tu sangre redimiste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Entre eso estoy yo, gracias al Señor, y tú también si eres creyente. Y versículo 10, y para nuestro Dios los hiciste reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Amén, aleluya. Y eso es precisamente lo que nosotros le podemos declarar a Satanás y a sus ángeles. Eso es lo que vivieron, experimentaron nuestros hermanos en este tiempo final de la semana 70 y por eso están recibiendo esta alabanza. Qué enredado, ¿no es cierto? Lo experimentaron porque en la mente de Dios eso ya ocurrió, sin embargo para nosotros es todavía futuro. Y como futuro, y siendo ellos redimidos en las mismas condiciones que nosotros, esto es de aplicabilidad eterna y tenemos que saberlo para usarlo en el presente. Claro que sí, este es el poder de la sangre de Cristo. Sin embargo, el pasaje nos da una clave extraordinariamente importante, porque esto no es así nomás, no es automático. Ya estamos en el proceso de ser transformados a la imagen de Cristo y tenemos el derecho, pero hay un punto clave. No un cristiano tibio, no un cristiano anodino, no un cristiano así nomás a la tonta y a locas, sino como le va a pasar a estos hermanos en la gran tribulación, la participación del triunfo de Cristo y del uso con derecho de la sangre del Hijo de Dios para derrotar a Satanás y sus huestes, tiene que ver, y esta es la clave, con un fiel testimonio que se mantiene incólume al punto de incluso despreciar la muerte. Por eso Apocalipsis está lleno de estos dichos. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona. ¿Me explico? El uso de la sangre de Cristo en el presente y en el futuro tiene que ver con este compromiso total, radical, este compromiso que llega incluso a despreciar la muerte y que los mártires de esta etapa de la gran tribulación lo van a vivir. Pero si llegara a ocurrir ahora, como está ocurriendo, yo ya te he hablado de la iglesia perseguida, hoy la iglesia es perseguida, más de 200 millones de hermanos están siendo perseguidos y su testimonio debe mantenerse y hay que orar por ellos para que se mantenga incólume y no flaqueen. Pero tú y yo, ¿estamos en esas condiciones? Porque ese es el requisito previo para usar con autoridad la sangre de nuestro Señor Jesús. Así es que, aunque en el cielo la expulsión de Satanás produce alegría, nos dice el versículo 12, en la tierra es el inicio de la gran tribulación. Y nos dice que hay, ¿no es cierto? Es un ay para la tierra, ay de los habitantes de la tierra. No es el tercer ay, ¿ya? El tercer ay que todavía nos queda, y ya lo vimos hace rato, capaz que se te haya olvidado, el tercer ay corresponde a las 7 copas de ira, que vamos a ver un poco más adelante. Este es otro ay, que simplemente es una expresión aquí. Ay de los habitantes de la tierra y del mar, o sea, de todo lugar en este planeta donde hay vida. Y fíjate qué interesante, porque no es solamente los seres humanos, sino toda la creación va a sufrir por la venida de esta criatura que dice que viene ardiendo, hirviendo de ira contra la creación. ¿Por qué? Porque sabe que le queda muy poco tiempo, solamente estos últimos 3 años y medio. Y termino con este otro pasaje, Apocalipsis 12, versículos 13 al 17. Cuando el dragón se dio cuenta de que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. O sea, ya vimos esto a Israel. Satanás se dio cuenta. Escucha lo que te digo. Satanás se dio cuenta porque él sabe que esto va a ocurrir, pero no sabe cuándo. Pero cuando sea expulsado, ahí se da cuenta. Aquí empieza y le queda muy poco tiempo. Versículo 14. Pero a la mujer se le dieron las 2 alas de la gran águila para que volara a su lugar en el desierto, donde es alimentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo.
para estar a salvo de la serpiente. Entonces la serpiente arrojó mucha agua por la boca, para que la mujer fuera arrastrada como por un río. Pero la tierra vino en su ayuda, pues abrió su boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a luchar contra el resto de sus descendientes, es decir, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Qué interesante este último pasaje, el versículo 17. No perdamos de vista que el Mesías es el verdadero objeto de la ira de Satanás. La mujer representa al verdadero Israel, ¿ya? Ya lo hemos visto. Y aquí en este tiempo va a compartir la ira de Satanás que su hijo ya experimentó. A pesar de haber vencido, el Señor experimentó la ira de Satanás todo lo que el diablo pudo. Aquí comienza una tipología muy potente en relación con el éxodo. O sea, el éxodo de Egipto, ese antiguo éxodo, impregna el pasaje en muchos sentidos. Es como si viéramos al ejército de Faraón persiguiendo a Israel y a Israel huyendo, va a cruzar el Mar Rojo y después sigue huyendo al desierto. Es más o menos eso el ambiente que pretende decirnos. Y nos habla de las alas del gran águila, que también es una imagen del desierto. Como dice Éxodo capítulo 19, versículo 4. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo os he tomado sobre las alas de águila y os he traído a mí. Y por supuesto, Israel entendió que nunca lo subieron a un águila y que esto es un símbolo, pero es como decir, pasaron sobre las aguas del Mar Rojo volando, aunque en realidad fue que lo dividió. Han llegado hasta acá de una manera milagrosa, todo eso es lo que pretende decir. Y usa esta imagen preciosa que aparece también en Deuteronomio 32, de las alas del gran águila. Una simbología preciosa. Permíteme hacer un alto, quiero hacerte una nota que es re interesante, para que sepas simplemente. Esta imagen del águila aparece también en El Señor de los Anillos. No sé si te diste cuenta, cuando finalmente una gran águila rescata a Frodo después de haber completado su misión. Y la verdad es que no tengo interés en hablar mucho de esta película, pero es que me llega lo siguiente. Tolkien, ¿no es cierto?, que se llamaba John Ronald Reuel Tolkien, conocido generalmente en la literatura como R.R. Tolkien. Él escribió estos libros del Señor de los Anillos y también del Hobbit, y él era un devoto católico, así que usó muchísima simbología bíblica en todos sus libros, y uno puede ir va viendo estas cosas y se va dando cuenta de algunas cosas muy mesiánicas y otras cosas por el estilo. Su gran amigo C.S. Lewis, que era ateo, se convirtió en gran medida por la influencia de Tolkien. Pero C.S. Lewis se fue por una línea diferente, una línea evangélica. E hizo algo muy similar, también metiendo mucha simbología cristiana en su obra, que se llama fundamentalmente, en esta obra de representación cristiana de fábula, ¿verdad?, Las Crónicas de Narnia. Y si tú has visto tanto las películas como los libros, la diferencia en la luz que hay en C.S. Lewis versus la oscuridad de la película y de los libros de Tolkien es notable. Y para mí, una vez más, es esta influencia católica o de la Reforma protestante. Hay una influencia brutal espiritualmente hablando en lo que a fe se refiere. Y yo te ruego que mantengas eso en perspectiva. Ahora, esto era una nota simplemente, ¿ya? Pero es bueno que lo conozcamos. El agua, la tierra y el resto de la descendencia en los versículos que nos quedan. Pienso que esto es símbolo. Realmente podría ser literal, porque no hay un aviso aquí de que nos diga interprételo simbólicamente.
Pero es muy extraño esto, y por lo tanto, como está hablando de una persecución real, de un ser real como Satanás y de huestes reales, yo creo que esto es un símbolo. Como en otras partes de la Biblia también encontramos ríos de agua que representan a ejércitos. Así que este es no un río de engaño, ni aguas literales, sino ejércitos humanos que van a perseguir a esta simiente de la mujer. Y como dije, la simbología es como la del éxodo, del ejército de Faraón persiguiendo a Israel. Y mira lo que escribió Moisés en Éxodo 15:12. Extendiste tu diestra y la tierra se los tragó. Y es sumamente interesante porque Éxodo 15 es el canto de Moisés. Y Moisés canta esto después de que han cruzado el Mar Rojo y el mar cae sobre el ejército de Faraón y entonces quedan sepultados. Pero dice aquí, la tierra se los tragó. Entonces este ejército era como el río y la tierra se los tragó. Y es el mismo símbolo que nos está ofreciendo Juan aquí en Apocalipsis 12. Si esto ocurriera ahora, te diría con toda certeza que ese ejército que va a usar el anticristo en representación de Satanás va a ser la OTAN. Y ya vamos a hablar un poco más de este ejército que funciona de manera tan particular ya en este tiempo. La tierra abriéndose para tragar la maldad seguramente también es un símbolo obtenido de lo que ocurrió a Coré, Datán y Abiram en el desierto, y el que lo puedes encontrar en Número 16, repetido en Deuteronomio 11 y proclamado en forma de canto en el Salmo 106, versículo 7. ¿Ok? Así que esto va a ser así. Sin embargo, a pesar de que Dios va a actuar soberanamente para proteger a Israel en esta persecución de seres humanos contra seres humanos, de ejércitos humanos guiados por el mal contra Israel, el Israel que va a estar en la Tierra Santa, específicamente de ahí estamos hablando ahora, esto va a provocar una mortandad extraordinaria. Tenemos la profecía de Zacarías 13, versículo 8. Sucederá entonces que en toda la tierra las 2/3 partes serán destruidas y se perderán, pero la tercera parte quedará con vida. Palabra del Señor. Esto es una profecía antigua que tiene que ver con este episodio de los últimos tiempos, porque aquí Zacarías nos está hablando del regreso de Cristo y vamos a ver más pasajes de Zacarías más adelante. Pero 2/3 partes de los israelitas que van a escapar al desierto de este lugar, de la Tierra Santa en este momento, van a perder la vida. Y solo 1/3 va a lograr llegar al desierto para ser sustentados por el Señor por 3 años y medio. Y así Satanás, lleno de rabia, como no le resultó esto, va a ir contra el resto de la descendencia de la mujer, que probablemente sean los 144.000, que ya los vimos, no lo dice acá, pero probablemente porque la descripción de que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, cuadra perfectamente con la descripción de ellos. Y ellos, por supuesto, no van a estar en la Tierra Santa porque son los misioneros de esta época y van a estar diseminados por todo el mundo predicando las buenas nuevas, predicando la urgencia de arrepentirse, predicando a un mundo que ya no cuenta con la iglesia para que esté predicándole. Entonces, estos van a ser, por así decir, los apóstoles, los 11 apóstoles que fueron enviados por el Señor para predicar al mundo y que se demoraron siglos en llegar a todas las naciones. Aquí van a ser 144.000, si es que el número es literal, pero una cantidad enorme, predicando por todos lados, los misioneros. Y yo creo que Satanás va a tratar de aniquilar a estos, que también es descendencia de la mujer de Israel, y sin lograrlo. Por lo tanto, Satanás tiene aquí nuevamente una derrota. No nos engañemos, el diablo es porfiado y lo va a intentar una última vez, como vamos a ver en la tremenda batalla de Armagedón.
Hasta que lleguemos ahí, Dios te bendiga, un fuerte abrazo y sigue disfrutando y compartiendo esta serie. Nos vemos.